Listo. Buenas tardes, mi nombre es Manuel Sanabria y mi compañera Laura Vanessa Martínez. Somos estudiantes del programa de Ingeniería Civil de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos y estamos realizando una encuesta sobre los derechos humanos. ¿Qué entiendes sobre los derechos humanos? Los derechos humanos somos los que todos los seres humanos tenemos derecho a nuestra libre expresión, a un estudio, a una vivienda, el derecho a ser escuchado, el derecho a pertenecer a una sociedad y a vivir en sociedad y comunidad. ¿Piensa que alguna vez han sido vulnerados sus derechos humanos? Sí, pienso que sí, en la pandemia, porque nosotros como personas de bajos recursos no recibimos ninguna ayuda, entonces eso fue como le dieron a los que más tenían y a nosotros los de bajos recursos no nos apoyaron. Entonces pienso que todo debe ser equitativo y que vulneran los derechos de los seres humanos con trampas y con robarnos lo que nos merecemos nosotros. ¿A qué población considera que se le han vulnerado más sus derechos humanos? Pienso que a las personas afrodescendientes porque los excluyen mucho la sociedad y porque no les dan oportunidades por su color de piel, no sigue habiendo mucho racismo. ¿Qué entiendes sobre los derechos humanos? Bueno, pues derechos partimos de la palabra derecho, que es algo que corresponde. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, es una facultad que tenemos los seres humanos por el simple hecho de existir, sin importar su nacionalidad, edad, estrato o demás categorías que considere. ¿Piensas que ha sido vulnerado alguno de tus derechos? Afortunadamente no me he desarrollado en una sociedad bastante sana en donde me he sentido como una persona valorada, como una persona respetada, en donde no han sido vulnerados mis derechos. ¿A qué población consideras que se le han vulnerado más sus derechos humanos? Eh, Considero que las poblaciones que han sido más afectadas son las personas de bajos recursos, niños menores de 14 años, población adulta, poblaciones indígenas que no tienen el respaldo de la sociedad y que pues no se ven satisfechos en todas sus necesidades básicas y pues también son vulnerados en sus derechos humanos. Buenas noches. Su merced, ¿qué entiende sobre los derechos humanos? Sobre los derechos humanos entiendo de que debe ser respetado por cualquier entidad, por cualquier empresa, cualquier situación referente a los derechos que uno tiene mm, por naturaleza. ¿Cree que alguna vez le han sido vulnerados sus derechos humanos? Pues obviamente creo que por ejemplo para mí los derechos, por ejemplo ahorita me está haciendo más con alevosía es por ejemplo a mi edad, que con 62 años y que soy una persona sola, que no tengo ningún tipo de apoyo económico como una pensión o una propiedad, ¿no? Entonces nunca fui cobijado con el programa del gobierno de los 160.000, ni un mercado, para nada. Entonces es una violación a los derechos humanos, porque me he enterado de que muchas personas que tienen vivienda propia y tienen solvencia económica están gozando de esos beneficios. Entonces, para mí me siento con los derechos vulnerados porque como uno es humilde, entonces no lo, no lo cobija uno esa situación. ¿Qué población cree que ha sido más vulnerada en sus derechos humanos? Pues por lo regular, todas las poblaciones en general han sido vulnerados los derechos humanos por parte del gobierno, los gobiernos que han pasado por el país, ya que se embolsillan la plata y no hacen las cosas que deben de ser en favor del pueblo, como el estudio, el arreglo de las vías, el mercado de los niños, la alimentación escolar. Todo eso hay muchos recursos que desvían los políticos, los mandatarios y para mí tengo que la mayoría de los pueblos de Colombia han sido vulnerados sus derechos en ese tema.